¿Cómo sobrevivió el apóstol Juan al ser hervido en aceite? ¿Has escuchado alguna vez de alguien que enfrentó lo imposible y salió victorioso? La historia del apóstol Juan no solo es intrigante, sino profundamente desafiante. Imagina esto: Juan fue condenado a muerte de una forma brutal, lanzado a un caldero de aceite hirviendo frente a una multitud que esperaba verlo destruido. Pero lo que sucedió después dejó a todos sin palabras. Salió de allí, no solo vivo, sino completamente ileso. ¿Cómo es esto posible? ¿Acaso su fe era tan poderosa que trascendía las leyes naturales? ¿O fue una intervención directa de Dios para proteger a su siervo fiel? Esta supervivencia es un testimonio raro de resiliencia y propósito. Juan no era simplemente otro seguidor de Cristo, era uno de los pilares de la fe cristiana. Incluso ante la amenaza de una muerte cruel, permaneció inquebrantable. Su confianza en Dios era tan fuerte que ni el calor del aceite ni el desprecio de quienes querían destruirlo lograron derrumbar su determinación. Pero vayamos más allá, ¿fue esto solo un evento aislado o parte de un plan más grande? ¿Qué tenía aún por cumplir Juan que justificara una intervención tan milagrosa? Prepárate para adentrarte profundamente en una historia que va más allá de lo imaginable. No estamos hablando solo de un milagro, sino de una trayectoria llena de desafíos, revelaciones y propósito. Al conocer en detalle la vida de Juan, descubrirás que su historia tiene mucho más que enseñar de lo que parece a primera vista. ¿Estás listo para explorar cómo transformó la persecución en testimonio y el sufrimiento en legado? Entonces, sigue conmigo, porque esta historia apenas comienza. Milagros y perseverancia. Pocas historias en la humanidad son tan increíbles como la del apóstol Juan, especialmente su supervivencia al ser lanzado en aceite hirviendo. Sí, leíste bien, aceite hirviendo. Imagina, lo que debería haber sido una sentencia de muerte se convirtió en un testimonio vivo de fe e intervención divina. Sus verdugos pensaban que sería su final, pero para su sorpresa y asombro, Juan salió ileso. No fue suerte, ni magia. Fue una prueba clara de que, cuando hay un propósito más grande, los milagros ocurren. Este episodio no es solo un milagro, es un poderoso recordatorio de perseverancia. Cuando todo parecía perdido, Juan no perdió su confianza en Dios. Sabía que su misión era más grande que cualquier castigo terrenal. Y piensa en esto: ¿cuántas veces nos sentimos como Juan, enfrentando aceites hirvientes, metafóricos problemas financieros, crisis de salud, o incluso dudas internas? Juan nos enseña que, cuando confiamos en la dirección correcta, incluso lo imposible puede suceder. Ahora, reflexiona: si el apóstol Juan pudo superar algo tan extremo, ¿qué te impide enfrentar tus propios desafíos? No importa cuán grande sea la hirviente prueba, siempre hay un camino hacia la superación. Esta historia no es solo un registro histórico, es una fuente de inspiración para todos los que creen que la fe puede mover montañas. Y hablando de inspiración, ¿sabías que la trayectoria de Juan está llena de momentos transformadores? Descubramos el siguiente. Historia e influencia. El apóstol Juan es conocido como el discípulo amado, y no es por casualidad. Su cercanía con Jesús fue única, y esta relación especial lo convirtió en uno de los mayores pilares del cristianismo primitivo. Juan no fue solo un seguidor, fue un líder, un visionario, por supuesto, un escritor de enorme impacto. Entre sus legados están el Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el fascinante Apocalipsis. Cada uno de estos textos revela no solo la profundidad de su fe, sino también su habilidad para inspirar generaciones con palabras que llegan al alma. Piensa en cómo sus escritos moldearon la fe cristiana. El Evangelio de Juan, por ejemplo, no solo relata la vida de Jesús, sino que ofrece una visión íntima y espiritual sobre quién era Él. Juan nos invita a ver más allá de lo obvio, a profundizar en el misterio divino. Las epístolas, llenas de amor y sabiduría, nos recuerdan la importancia de la comunidad y la verdad. Si ya has leído estos textos, sabes el impacto que tienen. Y si aún no lo has hecho, esta es una excelente oportunidad para empezar ahora mismo. Ahora, detente y reflexiona: ¿cómo un hombre que enfrentó persecuciones tan severas logró dejar un legado tan duradero? Juan era mucho más que un escritor. Era un estratega espiritual, un visionario que sabía que sus palabras no solo eran para su tiempo,
sino para los siglos venideros. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? A pesar de su impacto, su jornada estaba lejos de terminar. Espera a descubrir lo que sucedió en Patmos. Exilio en Patmos. Después de sobrevivir al aceite hirviendo, Juan fue desterrado a la desolada isla de Patmos, un lugar árido y aislado en el mar Egeo. ¿Te lo imaginas? Podría haberse sentido derrotado, pero en lugar de eso, encontró en su exilio un propósito aún mayor. Fue en Patmos donde recibió las visiones que componen el libro de Apocalipsis. ¿No es irónico? Incluso en medio del aislamiento y la soledad, Juan produjo uno de los textos más impactantes de toda la Biblia. Piensa en esto, lo que parecía un castigo se transformó en una oportunidad. Juan no se dejó consumir por la tristeza o la injusticia. En cambio, utilizó el tiempo en Patmos para conectarse aún más profundamente con Dios. ¿Cuántas veces en la vida enfrentamos situaciones que parecen desventajosas pero que, en realidad, son oportunidades para crecer, reflexionar y crear algo grandioso? La historia de Juan nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre las dificultades. El libro de Apocalipsis, nacido en ese periodo de aislamiento, refleja esa resiliencia. Lleno de símbolos, misterios y promesas de esperanza, sigue inspirando e intrigando a millones hasta el día de hoy. Aquí está la gran lección, incluso en los momentos de mayor reclusión, Juan permaneció fiel a su misión. ¿Y tú? ¿Estás transformando los desafíos de tu vida en oportunidades para algo mayor? La fe de Juan nunca vaciló, y su ejemplo nos invita a explorar qué significa confiar plenamente. Pero, ¿cómo logró mantener esa fuerza hasta el final? Vamos a sumergirnos en su fe y resiliencia. Fe y resiliencia. Incluso ante las peores adversidades, el apóstol Juan permaneció como un ejemplo vivo de fe inquebrantable y resiliencia extraordinaria. Piénsalo bien, enfrentó persecuciones, el aislamiento en Patmos y aún así cargaba con la misión de mantener viva la palabra de Cristo. ¿Y sabes qué impresiona más? No perdió la alegría en su camino. Al contrario, Juan fue capaz de inspirar a otros a creer, incluso cuando todo parecía perdido. Su vida fue una lección práctica de cómo la fe puede sostener a alguien en los momentos más difíciles. Juan no veía la adversidad como un final, sino como una oportunidad para demostrar su confianza en Dios. Es como si cada obstáculo fuera un escalón para fortalecer aún más su espiritualidad. Y fíjate, esto no significa que no sintiera dolor o dudas en algún momento. La diferencia de Juan fue su elección constante de confiar y seguir adelante. ¿Cuántas veces dejamos que nuestros desafíos nos definan, en lugar de utilizarlos como combustible para crecer? Juan nos recuerda que la resiliencia no surge de la nada, se construye día a día. Su ejemplo ha trascendido los siglos y sigue vivo hoy en día. No importa cuán grande sea la tormenta, la fe de Juan era un faro que guiaba a otros a encontrar esperanza. Si él pudo transformar momentos de oscuridad en luz para tantos, ¿qué te impide hacer lo mismo? La historia del apóstol Juan es una invitación a reflexionar, ¿estamos utilizando nuestra fe como una fuerza transformadora? ¿Y estamos listos para abrazar ese desafío y aplicar estas lecciones en nuestra propia vida? Ahora que conoces la increíble historia del apóstol Juan, la pregunta es, ¿cómo estás enfrentando tus propios desafíos? Juan enfrentó persecuciones, aislamiento y hasta el terror de ser lanzado en aceite hirviendo, pero su fe lo mantuvo firme. Nos demostró que no importa el tamaño de la prueba, siempre hay un propósito mayor para quienes eligen confiar. ¿Y tú, estás transformando tus adversidades en victorias? Reflexiona sobre todo lo que aprendiste de la vida de Juan, la perseverancia ante lo imposible, la importancia de una visión clara y cómo la fe puede ser un faro incluso en los momentos más oscuros. ¿Ya pensaste en cómo aplicar estas enseñanzas a tu propia vida? ¿Qué tal empezar identificando tus islas de Patmos, esas situaciones difíciles que pueden transformarse en oportunidades? O tal vez utilizar tu tiempo de aislamiento para crear algo que inspire a otros, tal como Juan hizo con el Apocalipsis. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo lecciones transformadoras como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo. Aquí encontrarás historias que desafían la lógica, inspiran el alma y demuestran que nada es imposible para quienes creen. Ahora te pregunto,
¿Cuál será el próximo milagro que escribirás en tu propia vida? Vamos juntos en este camino de fe y descubrimiento.